sobre pues el abordaje del paciente electrocutado. Entonces, pues para tener en cuenta pues este tipo de lesiones, el accidente o el choque eléctrico se produce por el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo, teniendo en cuenta de que la electricidad como tal pues es un tipo de energía y que la corriente eléctrica es un flujo de electrones pues a través de un conductor, que es en estos casos pues sería pues el cuerpo humano. En cuanto a la epidemiología, entonces pues de Colombia pues no hay como tan una epidemiología como tan certera. Hay como estudios en cuanto a autopsias por de muertes por electrocución, por lo que pues traigo, digamos, como la cifra de Estados Unidos para mostrar como la importancia de este tema. Entonces, allá en Estados Unidos, pues hablan de que se generan alrededor de 3.000 ingresos anuales en unidades de quemados por ese tipo de accidentes, confiriendo pues las quemaduras eléctricas hasta en un 4% pues, de todas las quemaduras. Y van a tener alrededor de un 40% de mortalidad cuando hay lesiones pues graves. Además, va a ser la segunda causa de muerte relacionada con el trabajo pues en esta población. En cuanto a la edad en la que se presenta, pues vamos a ver que se va a presentar como en dos picos. Entonces uno que va a ser en, pues más que todo como en preescolares, en niños menores de 6 años, en donde va a haber una relación de hombres a mujeres de 2 a 1. Entonces vamos a ver que la mayoría van a ser niños. Y en cuanto a los adultos, el 90% son hombres. Entonces esto relacionado a que la mayoría pues, de los accidentes se van a dar como en el contexto del trabajo como tal. Y pues se dan alrededor de 300 lesiones y 100 muertes al año por accidentes que van a involucrar rayos, produciéndose, digamos, como una muerte en la primera hora de 2/3 de las víctimas e incluso pues cuando sobreviven pues van a tener secuelas bastante importantes. En cuanto a esta imagen que les pongo aquí, que es un taser, pues es un arma que pues, es una alternativa para reducir, digamos, como las personas que pueden ponerse violentas o una alternativa como más segura versus las armas de fuego, que lo utilizan pues las personas que tienen que ver con seguridad o los policías, y pues debido a que pues se genera como ese aturdimiento, no podría preocuparse bastante, pero pues en los estudios no se han encontrado como anomalías de laboratorio, cambios fisiológicos importantes, isquemia cardíaca o arritmias cuando se da una exposición de menos de 15 segundos. Entonces, y cuando estas se dan, está más relacionado porque la mayoría o una gran proporción de las personas que, eh, digamos, son alcanzadas por este tipo de dispositivos, pues van a estar bajo los efectos de sustancias psicoactivas, como las sustancias estimulantes como la cocaína, o se generan pues lesiones como tal cuando la persona cae desde su propia altura y pues en ese momento pues se genera trauma. Entonces es ahí como donde ocurre pues la mayoría de lesiones derivadas de este tipo de dispositivos. Entonces, para tener en cuenta, en cuanto a los mecanismos de lesión y los efectos que se van a generar pues, en los tejidos, vamos a ver que hay como 3 mecanismos importantes por los cuales se produce este tipo como de heridas. Entonces, primero pues es el efecto directo de la corriente eléctrica en los tejidos. La segunda pues es la conversión de energía eléctrica en energía térmica debido a que los tejidos pues van a generar
un cierto grado de resistencia, lo cual pues va a generar, digamos que como esa energía no va a poder pasar, se va a transformar en calor. Y la última, pues es una lesión mecánica que se puede dar por el impacto directo de un rayo, puede ser un trauma debido pues a la caída de la persona. Entonces, aquí en la parte derecha de la diapositiva está como la relación entre uno de los factores que determina la extensión de las lesiones. Entonces, teniendo en cuenta pues el amperaje, que es como la intensidad de esa corriente. Entonces, cuando se da de 1 miliamperio, pues va a producir hormigueo. Cuando es alrededor de 5 miliamperios, va a producir dolor. Ya cuando se sube a 15 miliamperios, pues se da contracción muscular tónica acompañado de dolor. En 50 miliamperios, pues se produce una contracción de los músculos respiratorios, conduciendo a un paro respiratorio. De 15 a 100 miliamperios puede producir fibrilación ventricular, y ya con 1000 miliamperios pues se pueden dar quemaduras extensas y carbonización. Entonces, además del amperaje, pues también va a estar relacionado como el voltaje, la dirección de la corriente, o pues este tipo de factor, que es el hecho de si fue con corriente continua o con corriente alterna. La corriente continua, pues refiriéndose más que todo pues a lo que es dispositivos como baterías o sistemas de electricidad de los autos. Y la corriente alterna, entonces pues es la corriente que uno va a encontrar básicamente pues en todas las casas, la cual se obtiene pues de los enchufes. En cuanto a la corriente continua, pues va a ser como menor como la lesión que se pueda producir directamente por ese tipo pues, de energía, ya que produce una contractura muscular que va a alejar a la persona de la fuente. Entonces va a tener un menor tiempo de exposición, y digamos que el problema iba a estar en que pues como la persona se va a desplazar, pues puede tener riesgo de que sufra trauma. Por el contrario, pues con la corriente alterna pues va a estar más relacionado con contracturas musculares repetidas, alto riesgo de tetania, parada respiratoria y fibrilación ventricular. Y otra de las variables que vamos a ver en estos casos pues va a ser la conductibilidad de los tejidos, que va a ser mayor en los nervios y va a ser menor en los huesos. Entonces, pues, y la piel va a estar como en un punto intermedio en que no conducen tan bien la energía, por lo que cuando pues cuando esa corriente eléctrica entra en contacto con la piel, en vez de eh, ser conducida como de forma efectiva, lo que va a hacer es que como hay bastante resistencia a ese flujo, entonces va a generarse la energía térmica, y pues eso es lo que va a generar pues las quemaduras. Ya cuando pasa pues de la piel, se conduce a los demás tejidos del cuerpo. Bueno, entonces ya para profundizar un poquito la clasificación de las lesiones eléctricas, eh, pues esta se clasifica, digamos, de acuerdo al voltaje, que es como la única variable que tenemos conocida con certeza. Tenemos que las de alto voltaje son aquellas que tienen un voltaje de más de 1000 voltios. Vemos acá que bajo voltaje menos de 1000 voltios y la energía que confieren los rayos son más de 30 millones de voltios. En el bajo voltaje, el tipo de corriente más que todo va a ser alterna. En alto voltaje la corriente puede ser tanto alterna o continua. Y en los rayos el tipo de corriente va a ser continua. Ya la duración del contacto, en los rayos pues sabemos que el contacto va a ser instantáneo. En el alto voltaje es un contacto más breve y en el bajo voltaje pues la duración del contacto es prolongada. Como decía Paola anteriormente, la causa del paro cardíaco en bajo voltaje y alto voltaje va a ser la fibrilación ventricular, mientras que los rayos producen una asistolia.
Y también para mencionar la causa de parada respiratoria, en el bajo voltaje hay una contracción pues tetánica de los músculos, tanto intercostales como el diafragma, y en el alto voltaje, además de lo anterior, se produce un trauma que puede ser indirecto de las estructuras respiratorias. En los rayos ya la causa de la parada respiratoria tiene que ver más que todo por la lesión del sistema nervioso central. Tener también en consideración que las quemaduras es muy raro que se presenten a nivel de los rayos, pueden presentar, pero es raro, y las lesiones van a ser superficiales. Mientras que en alto voltaje las lesiones por quemaduras son muy comunes, son profundas, y las de bajo voltaje son quemaduras superficiales. Asimismo, vamos a ver que las lesiones eléctricas por bajo voltaje producen la radiomiólisis, es común, pero es más común en las lesiones por alto voltaje, y en las lesiones por rayos son infrecuentes. Pues la mortalidad va a estar elevada en lesiones producidas por rayos, es moderada pues con alto voltaje y baja con bajo voltaje. Siguiente. Siguiente. Entonces, tenemos también unas clases de lesiones eléctricas. Tenemos la acción directa, donde el cuerpo de la persona hace contacto con el suelo y es parte del circuito. Entonces, hay como, podemos encontrar, ¿no?, en el examen físico una lesión de entrada y como un punto de salida, pero estos puntos no nos indican la trayectoria de la corriente y tampoco nos van a decir como la afectación a nivel interno como del paciente. Entonces, no puede hacernos subestimar, entonces no hay que correlacionar, pues porque las lesiones son pequeñas, van a tener una afectación pequeña, no, hay que sospechar que siempre va a ser una lesión grave. Tenemos también las quemaduras por destello o por arco, estas ocurren cuando pues la corriente golpea la piel pero no ingresa al cuerpo. Están las lesiones por quemaduras generadas por la fuente eléctrica y las lesiones por rayo, que digamos que pues ya estos voltajes excedían los 10 millones de voltios, alcanzan unas temperaturas máximas en milisegundos, aproximadamente pueden alcanzar 5 veces como la temperatura del sol, y estas ondas de choque se transmiten a través del cuerpo y causan traumas mecánicos. Siguiente. Ya para hablar de las manifestaciones clínicas de las lesiones eléctricas, pues ya mencionamos que pueden ir desde quemaduras cutáneas, que pueden ser superficiales, hasta una disfunción orgánica grave. Entonces, a nivel cardíaco, vamos a ver que casi aproximadamente en el 15% de los pacientes podemos encontrar arritmias. Los pacientes también pueden presentar un paro cardíaco repentino debido a la sistolia. También en un 60% pueden presentar fibrilación ventricular. En algunos también podemos encontrar arritmias auriculares, bloqueos cardíacos de primer y segundo grado y bloqueos de rama. Pero es importante tener en cuenta que en realidad, pues en estos pacientes se observa que hay un retorno pues espontáneo del ritmo sinusal después de la sistolia. Sin embargo, lo que sucede es que la parálisis respiratoria dura más tiempo, entonces eso produce que se genere una fibrilación ventricular, y por eso el paciente, pero se debe más que todo por la hipoxia, ¿no? Porque o sea, ellos retornan de manera espontánea, sino que por la hipoxia pues se genera una alteración a nivel cardíaco. Asimismo, considerar que la contusión cardíaca es como el hallazgo más frecuente encontrado, y es raro encontrar el infarto agudo miocardio. Es que no puedo ver la pantalla completa, o sea, la veo muy chiquita. No sé por qué. Bueno. O sea, no veo todo el completo el texto, sino que se me corta. No sé por qué. Entonces, o sea, le quito como la pantalla completa para que puedas como terminar de ver la diapo. Sí, por favor. Vale. Ay. Bueno. Entonces, espérate. O sea, antes se veía completa y no sé qué pasó. O sea, vuélvela a hacer como diapo. Eso es un poquito más grande. Sí. Es que sí se veía, pero no sé qué pasó porque mi pantalla se ve pequeña. Pero ahí ya se ve lo que Ya. te faltó. Sí. Vale.
Entonces, a nivel neurológico, estos pacientes van a presentar daños a nivel de los daños periféricos. Estos daños pueden ser sensitivos y motores. Vamos a tener pérdida de la conciencia, debilidad o parálisis. Presentan también depresión respiratoria, disfunción autonómica y alteraciones de la memoria. A nivel renal, vamos a encontrar retiemiólisis. Esto puede resultar también con necrosis tisular masiva, pueden complicarse con lesión renal aguda y a nivel de la piel vamos a mencionar que pueden presentar quemaduras térmicas superficiales, esto de acuerdo al contacto que tengan con la corriente, o pueden ser también quemaduras de espesor parcial o espesor total. También podemos evidenciar ampollas, hinchazón o lesiones carbonizadas, que son más graves. Y pues a nivel musculoesquelético, pues podemos encontrar que pues, el hueso tiene mayor resistencia, sin embargo, pues también puede verse afectado. Podemos tener quemaduras periósticas, destrucción de la matriz ósea y osteonecrosis. También el paciente puede presentar fracturas y estas fracturas pueden ser por caídas o porque hay una contracción del muscular tetánica que produce una fractura. Y pues porque hay también lesiones por explosión o bajo el estrés de lo que mencionaba de las contracciones por los músculos. Siguiente. Bueno, esto son otras manifestaciones clínicas. El texto de Atuey nos mencionaba lo que pues mencionaba el término que era uno parálisis, que es una parálisis temporal. Esta es específica de las lesiones causadas por rayos. Los pacientes se caracterizan por presentar extremidades azules, son extremidades también moteadas y no tienen pulso. Realmente no puedo encontrar una imagen, digamos, que sea igual, pero es parecida a la imagen que vemos a la izquierda, al lado izquierdo. Los pacientes también con lesiones por rayo pueden presentar pupilas fijas, dilatadas o asimétricas. Con la disfunción autonómica, también vamos a encontrar que estos pacientes tienen encefalopatía hipóxica, hemorragia intracerebral, infarto cerebral y fracturas espinales como complicaciones. Y pueden tener cataratas, edema, hemorragia vítrea y lesión del nervio óptico. Siguiente. Entre otras manifestaciones, tener en cuenta que pues, las lesiones electrotérmicas pueden resultar en necrosis y edema tisular. Hay que estar muy pendientes de que el paciente puede presentar un síndrome compartimental agudo, que puede llevar finalmente a la radiomiólisis o una lesión visceral. Respecto a los daños de órganos internos, tener en cuenta pues, que realmente lo que mencionaba el texto de Atuey, mencionaba que es poco común. Sin embargo, cuando hay una afectación abdominal, hay que estas afectaciones pueden complicarse. Fístulas, perforaciones, infección polimicrobiana y esto puede llevar a sepsis y hasta la muerte. Siguiente. Y de acuerdo pues, al examen físico, realmente es importante hacer un examen minucioso del paciente, un examen detallado. Pues acá menciona como unas áreas importantes, pero realmente es como ya el examen físico que conocemos. Sin embargo, hacen hincapié en las vías respiratorias, evaluar, digamos, el patrón respiratorio, si el paciente está utilizando músculos accesorios o tiene signos de trabajo respiratorio, hay que escuchar al paciente, mirarle la frecuencia respiratoria, cómo está la saturación de oxígeno, evaluar también el área cervical para ver, mirar si tiene alguna sospecha de alguna lesión a ese nivel. Miramos también la función cardíaca, evaluando el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, cómo está, escuchamos, miramos los pulsos, tanto centrales como periféricos, hablamos de la perfusión, cómo está la tensión arterial y hacemos, pues, si es posible, tenemos el monitoreo con el EKG. Asimismo, pues hacemos la inspección de la piel, buscando quemaduras, buscando ampollas, buscando otras lesiones. Hay que prestar atención sobre todo en los pliegues, donde pueden haber lesiones escondidas o áreas alrededor de las articulaciones. En los niños es importante que a veces estas digamos, lesiones eléctricas son porque el niño mordió un cable, entonces hay que evaluarles la cavidad oral. En la función neurológica, ver el estado mental, hacemos la escala de Glasgow, miramos la función pupilar, si es posible evaluamos los pares craneales completos, evaluamos la fuerza, la función motora y la sensibilidad.
a nivel oftalmológico es importante mirar la agudeza visual, evaluar, inspeccionar los ojos, hacer el examen de fondo de ojo. Hacemos también la evaluación óptica, miramos la membrana timpánica, valoramos la audición, miramos también cómo están en las fosas nasales, miramos la garganta, inspeccionamos todo, digamos, de manera detallada, y a nivel de músculo esquelético valoramos signos que puedan hacernos indicar, sugerir que el paciente pueda tener una fractura o una luxación auricular, y también evaluamos si de pronto tenga signos de síndrome compartimental, signos duros, signos blandos, y asegurar pues examinar también la columna. Siguiente. Creo que perdimos el audio. No solo el audio. Creo que aquí inicia Jenny. No sé si se habrá desconectado. ¿Ahora sí me escucha? Sí, te estamos escuchando, Fíjate pero que usted, un poco pasito. Oli, ¿me escuchan? Sí se escucha, pero con bajo volumen, no sé. Y así. ¿Ya se escucha mejor? Pues se le entiende. Bueno, entonces los estudios diagnósticos en el paciente electrocutado, el electrocardiograma, justamente en pacientes que sufren electrocución de alto voltaje por la alta frecuencia de lesión miocárdica. Los hallazgos más frecuentes son las arritmias, las alteraciones del segmento ST y de la onda T. También se realiza hemograma, gases arteriales, tiempos de coagulación, se evalúa la función renal, los electrolitos, en especial el potasio. Se toma se toma prueba de CPK y CPKMB, además de troponinas. Se mira el uroanálisis y el sedimento de orina, donde es frecuente encontrar hematuria y es súper importante examinar la presencia de mioglobinuria. Se toma ácido úrico, transaminasas, radiografías de extremidades en caso de sospecha de fractura y radiografía de tórax si el paciente presenta dificultad respiratoria. También se puede tomar TAC cerebral en caso de que el paciente haya sufrido un trauma craneoencefálico o tenga déficit neurológico. ¿Sigue? Entonces, para el manejo en la atención prehospitalaria, lo primero que hay que hacer es interrumpir la corriente y separar a la víctima utilizando materiales aislantes como madera o goma. Y pues como estos pacientes pueden salir volando por los aires y sufrir traumatismos de alta energía, se debe hacer inmovilización cervical. Si el paciente está inconsciente, se deben iniciar medidas de reanimación. Y si la ropa de la víctima se prende en llamas, este se debe apagar con medidas sofocantes, poniéndole mantas encima o haciéndolo rodar por el suelo y nunca utilizar agua para apagar estas llamas. El paciente, para separarlo, se debe coger por la ropa y no tener contacto con zonas corporales y menos con las axilas, porque estas al estar húmedas se aumenta el riesgo de choque. ¿Sigue? Entonces, la reanimación cardiopulmonar es importante monitorizar, identificar el ritmo de paro. Se encuentra con frecuencia la sistolia, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En el paciente electrocutado, lo recomendado es realizar una reanimación prolongada. Se habla de que puede durar fácilmente más de 20 minutos durante la reanimación, porque como estos pacientes suelen ser jóvenes, tienen mejores desenlaces con la reanimación prolongada. En la evaluación primaria es importante asegurar la vía aérea,
porque te pueden tener parálisis de los músculos respiratorios. Y pues en general los pacientes que hayan sufrido quemaduras graves o traumatismos deben ser manejados según el protocolo de paciente politraumatizado. Las lesiones por rayo pueden ocasionar signos clínicos de afectación neurológica, pero estas no pueden como tal reflejar el estado real neurológico del paciente, entonces toca estar pendiente de estos signos. ¿Sigue? En cuanto a la fluidoterapia, se habla que los pacientes que están estables, sin quemaduras cutáneas importantes y sin riesgo de rhabdomiólisis, pueden tener líquidos en necesidades basales. Sin embargo, si sufrieron lesiones de tejidos blandos por quemaduras severas y si tienen signos de necrosis muscular, es importante hacer una expansión de volumen por el alto riesgo de mioglobinuria y falla renal aguda. En estos pacientes, lo que leí se recomendaba era usar de a 10 a 15 cc por kilo hora y pues ir evaluando la respuesta utilizando, monitorizando los signos vitales y la diuresis. Para la mioglobinuria es justamente la administración precoz y agresiva a los líquidos lo que nos va a prevenir el daño renal. Y pues esto además tiene los objetivos de mantener la perfusión y minimizar la isquemia. Además de pues disminuir los depósitos de pigmento hemo, los túbulos renales y pues evitar el daño renal. Otra de las cosas que se habla para optimizar la diuresis, se habla de utilizar diuréticos osmóticos tipo manitol y también se habla de alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio para prevenir la precipitación de la mioglobina en los túbulos renales. Sin embargo, pues no hay un consenso como tal respecto al uso de bicarbonato de manitol para prevenir el daño renal. ¿Sigue? Esto también es muy importante y es que no se pueden seguir las reglas de reanimación con fluidos como en las quemaduras térmicas, porque los pacientes electrocutados pueden no tener la misma extensión de quemaduras cutáneas como los quemados por calor, por calor. Entonces, se les puede dar menos fluidos de los que necesitan. Además, los pacientes que han sido impactados por un rayo requieren menos volumen. Entonces, eso es como una anotación muy importante. ¿Sí? En cuanto al síndrome compartimental, es muy importante tener un alto índice de sospecha y retirar todo material que cause presión externa, como las férulas, y colocar la extremidad a la altura del corazón para asegurar una buena perfusión. Sin embargo, pues ya el tratamiento definitivo vendría siendo la fasciotomía. En las quemaduras cutáneas se trata de forma similar a las quemaduras térmicas, y si son quemaduras extensas y severas, pueden requerir manejo con fasciotomías, carotomías o reconstrucciones de la piel. Y se habla de dar profilaxis antibiótica tópica en quemaduras grado 2 y grado 3. Es importante aportar analgesia al paciente en función del grado de dolor, y como los pacientes electrocutados tienen mayor riesgo de generar úlcera gástrica que cualquier otro tipo de quemado, se debe dar profilaxis con ranitidina u omeprazol intravenoso. Una vez estabilizado, también se debe hacer al paciente un examen otológico y oftalmológico, incluyendo la audiometría, y emplear antibióticos de amplio espectro si el paciente tiene signos clínicos de infección. ¿Sigue? En cuanto al monitoreo, entonces lo importante es que el paciente tenga una diuresis, en el caso de los adultos que sea mayor a 100 cc por hora, y en los niños mantener gasto urinario entre 1.5 y 2 cc por kilo hora. Se deben monitorizar los signos vitales durante la fluidoterapia para prevenir la hiperhidratación, encharcar al paciente, y se debe hacer un seguimiento de electrolitos cada 2 a 4 horas teniendo en cuenta el estado clínico y la función renal inicial. Si el paciente sufrió una quemadura eléctrica de alto voltaje, hacer monitoreo cardíaco por 12 a 24 horas, incluso si no parece tener signos clínicos de lesión miocárdica. Los pacientes que estaban asintomáticos y sufrieron quemaduras de bajo voltaje y al examen físico se encuentran normal, se puede dar de alta sin hacer otros exámenes adicionales.
Sin embargo, si el paciente presenta síntomas leves que son persistentes y el electrocardiograma y el uroanálisis le salieron normales, los podemos dejar en observación por unas horas y dar alta con el seguimiento apropiado según sus heridas cutáneas. ¿Sigue? Ya, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Esto, lo importante es que nosotros sepamos, bueno, identificar bien el caso, la gravedad del caso, ¿no? Porque en general en los pueblos donde ustedes van a estar, pues va a haber, pueden haber lesiones en trabajadores sí, trabajadores, obreros, y en personas en las casas o niños que manipulan, muerden cables, meten cosas a los enchufes y tienen lesiones casi siempre de voltajes inferiores a 1000 voltios, o sea, de bajo voltaje, pero que no dejan de ser peligrosos en algunos casos porque depende incluso del sitio de penetración de la energía, sí, va a haber mayor riesgo. Entonces, hay energías que atraviesan, por ejemplo, el contacto es en la cabeza y hace polo a tierra, entonces atraviesa todo el sistema nervioso central, por ejemplo, que es bastante lábil. Hay tejidos más lábiles que otros, como el sistema nervioso central. Hay otras que pasan de brazo a brazo, entonces, sí, entonces tiene una dirección diferente, o de brazo a pierna. Entonces, de brazo a brazo pueden atravesar el corazón y el pulmón y pueden causar lesiones en estos órganos, sobre todo el corazón, que es susceptible, el sistema de conducción, a arritmias cardíacas, ya ustedes lo mencionaron. Y el pulmón en algunos casos, incluso a neumotoras traumático. Las lesiones que atraviesan de brazo a pierna pues van a atravesar más órganos, y a veces en algunas lesiones pueden causar hasta necrosis hepática, pancreática, vesicular, sangrados digestivos, las úlceras de Curling de los pacientes quemados. Eh, También pueden causar hasta trombosis mesentérica y pues abdomen agudo y por una trombosis mesentérica. Las lesiones osteomusculares que a veces han llevado a la pérdida de extremidades por cuadros compartimentales o por necrosis. O sea, el asunto es muy variado, digamos que casi muchos órganos son tocados, hay unos órganos más sensibles que otros, y entonces el médico, aparte de reanimarlo para salvarlo inicialmente, tiene que buscar ese tipo de lesiones en esos órganos. Entonces, a veces sí se hace necesario como que uno hospitalice, vigile al paciente, le haga algunos exámenes, como ustedes lo mencionaron, para ver si existe, por ejemplo, injuria renal, ¿sí? O no, y el monitoreo cardíaco. Aunque las lesiones de las arritmias cardíacas se producen como en los primeros minutos del contacto con la corriente eléctrica, y a medida que se aleja en el tiempo del contacto, estos son menos frecuentes las arritmias, por lo menos las arritmias graves. ¿Sí? La arritmia más persistente es la fibrilación auricular, pero las más letales, pues obviamente la fibrilación ventricular. Y la asistolia, como ustedes ya lo dijeron. Entonces, mira que el médico sí tiene como un campo grande en la reanimación de un paciente de este tipo y en la identificación de los sistemas que pueden ser más sensibles al paso de la corriente. Entonces, lo que queremos es eso, que digamos que sepamos cómo actuar en un caso de un paciente que nos llegue con un accidente por electricidad. Ese era como el mensaje, porque es que en realidad casi que nunca nos lo enseñan, y a veces, pues, no sé, se nos olvida leerlo, y sí estamos atendiendo en los servicios de urgencias pacientes que tienen esta patología. No sé si habrán preguntas. Doc, en cuanto a la analgesia, ¿hay algún como Sí, medicamento, digamos pues dice que que sea... los opioides son los ideales, ¿sí? O sea que Sí, no, es como lo ideal no usar AINES por el mayor deterioro de la función renal. Es como lo ideal en caso de que produzca dolor, porque es que muchas de estas quemaduras no producen dolor. eso. A menos que cuando se transforman en quemaduras térmicas, ¿no? Porque obviamente esas sí causan dolor. ¿Listo?
Entonces, revisemos el otro tema. Habíamos quedado que íbamos a ver suturas. Sí, señor. Ok. Ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces, continuando con las expresiones de hoy, el siguiente tema es el manejo de heridas, más que nada lo que es las suturas de estas, cómo hacerlas, cuáles son los objetivos, qué suturas solicitar más que nada. Iniciando el tema, la herida como tal, su definición es una erupción traumática en la integridad de la piel, que vaya a comprometer tanto la dermis como la epidermis. Y el manejo que vamos a realizar de estas lesiones tiene una serie de metas que son como las ideales, que es primero restaurar la continuidad del tejido y que esto lleve a un mantenimiento de la función, idealmente en su totalidad o al menos en el mayor porcentaje posible. Disminuir los riesgos de infección, que como veremos hay ciertas situaciones en las que puede ser incluso más conveniente no hacer una sutura inmediata. Disminuir la deformidad cosmética y definir un manejo especial en el caso de algunos tipos de heridas especiales que requieren un manejo más especializado. También se debe definir primero las limpiezas que se debe realizar, con qué intensidad se debe hacer, con agua, con solución salina, en qué casos es necesario realizar debridamiento de la herida, en casos de que sea con una ruptura traumática, que los bordes no sean limpios, por decirlo así, bordes que sean como fragmentados, como muy irregulares, puede ser necesario debridar la herida, hacer un corte con una tijera para permitir una mejor unión de los bordes de la herida y el cierre adecuado de estas. Al hablar de heridas siempre hay que tener en cuenta las fases de la curación, ya sea al menos para poder explicarle al paciente qué puede esperar que pase con su tejido. Primero va a estar la fase de la coagulación, que es la fase 1, que va a pasar en los primeros 5 días. En esta primera etapa lo que vamos a tener es que se va a formar un coágulo de fibrina, el cual va a ser como un andamiaje que va a permitir la migración de las diversas células inflamatorias. Y pues que estas van a tener su función específica, ya sea de destruir los restos que puedan quedar, evitar la colonización por bacterias y secretar diversas citocinas que van a ser como las promotoras de la fase 2, que es la proliferativa. Esta se va a dar entre los 5 a 14 días posteriores a la generación de la herida, y en esta fase los protagonistas van a ser los fibroblastos, que van a ser los encargados de realizar la síntesis de tejido conectivo, y pues va a presentarse como una mayor cantidad de tejido de granulación, que recordando está compuesto básicamente por una gran cantidad de capilares, células epidérmicas más que nada fibroblastos, y tejido conectivo, pero que se caracteriza por ser inmaduro y poco resistente a cualquier tipo de trauma. La última fase es la fase 3 o de remodelación, en la cual vamos a tener que el tejido de granulación, que es el que mencionábamos anteriormente, se va a convertir en una cicatriz madura como tal. Tener en cuenta que este tejido de granulación y la cicatriz va a tener menor celularidad y vascularización con respecto al tejido sano. Y adicionalmente, se debe tener en cuenta que aunque se dé una curación adecuada en las condiciones ideales para cualquier herida, nunca se va a llegar a recuperar la tensión de rotura, que es la fuerza que puede resistir un tejido antes de romperse. A las 3 semanas va a haber alrededor del 20 al 30% de la tensión de rotura comparada al tejido sano. Y al año máximo se va a llegar al 70-90% de esta fuerza. Esto para decir que nunca se va a tener la misma integridad estructural. A su vez, en cuanto a la formación de la cicatriz, hay como unas fases o conceptos a tener en cuenta. Primero está el concepto de cicatriz madura. Esta es una cicatriz que ya, digamos, es la forma definitiva que va a tener la lesión. Se va a conseguir entre 6 a los 12 meses, algunos más específicamente 10-12 meses, y por eso este es
lapso de tiempo que se le debe advertir al paciente puede tardar la cicatriz en tomar su verdadera apariencia final, para poder definir ya si es realmente necesario una segunda intervención con finalidades cosméticas o funcionales. Luego hay que tener en cuenta factores como es la tensión o movilidad incrementada, debido a que si las heridas se dan en zonas de alta movilidad o que deban soportar cargas significativas, pueden generar cierres inadecuados o una mayor incidencia de dehiscencia de la herida. Y pues así no se de dehiscencia puede generar una cicatriz de mayor amplitud a la ideal que se pudo haber conseguido por otra forma de reparación. En cuanto a heridas que se dan de forma perpendicular a los pliegues articulares, tener en cuenta que por la contracción tisular que se va a generar, está la posibilidad de que se generen contracturas que limiten la movilidad de la articulación, motivo por el cual se puede requerir intervención por parte de terapia física para prevenir esto y conservar los rangos de movilidad articulares correspondientes, para no limitar la funcionalidad de la persona. A su vez, hay dos términos que, aunque similares, tienen, digamos, importancias diferentes. Primero tenemos la cicatriz hipertrófica, que como tal ocurre en una lesión de espesor completo, o sea, dermis, epidermis, pero que es gruesa, pero permanece en límites de la lesión original, o sea, no se va a expandir, no va a ser como un globo que se va a comprometer tanto más alto como más ancho que la lesión original. Mientras que la cicatriz queloide, la característica importante es que va a sobrepasar los límites originales de la lesión. De esta cicatriz queloide, digamos, de resaltar que su componente es más que nada genético, entonces algo que nos ayuda a decir qué tal va a cicatrizar el paciente es la presencia de cicatrices anteriores. Esto nos va a poder como más o menos permitir proyectar el posible resultado cosmético. A su vez, hay como una propuesta de posibles medidas para evitar este tipo de cicatriz que es poco agradable a nivel cosmético, que puede ser el uso de vendajes de compresión, de corticoides o de bloqueadores de canales de calcio intralesionales. También hay una serie de factores que se deben tratar de intervenir para obtener el mejor resultado posible, y pues que se deben tener en cuenta a la hora de hacer unas proyecciones del resultado que se vaya a tener. Los podemos dividir en locales y en sistémicos. En cuanto a locales, la tensión, que ya lo había explicado en parte, que es el sitio en el que se encuentra la herida, que tanta tensión está expuesta para si se va a tener una cicatriz más amplia de lo esperado, o si en el sitio de la lesión hay necrosis o isquemia, ya que nos está hablando posiblemente de mala perfusión tisular. Las lesiones de aplastamiento, debido a que en este tipo de lesiones el riego sanguíneo que presentan va a ser muy disminuido, además de que se infectan con mucha mayor facilidad. El grado de contaminación también, y la infección, debido a que las bacterias van a estar liberando proteasas de forma continua que van a hacer una afección directa al tejido de granulación que se esté generando. A nivel sistémico, básicamente podríamos decir que todo lo que afecte la perfusión tisular nos va a afectar negativamente el proceso de cicatrización. Primero tenemos la hipovolemia, sepsis, lateroesclerosis, enfermedades del colágeno. También se habla de la inmunosupresión, debido a que si no hay células inflamatorias totalmente funcionales, no va a haber una apropiada cicatrización, debido a que no se va a dar una migración celular adecuada a estas zonas. El estado nutricional. Personas desnutridas van a tener peor cicatrización, algunos medicamentos pueden empeorarlo, o la hiperglicemia también. En cuanto a los mecanismos de lesión, son cosas que se deben preguntar a la hora de realizar la entrevista, dado que nos pueden ayudar a definir los posibles daños subyacentes que se presenten en la herida. Digamos, si pudiese estar asociado con daños a nivel vascular o nervioso. Por eso es importante preguntar el cómo, cuándo, dónde, con qué y si hubo contaminantes al momento en la herida.
También es importante definir el tipo de arma, el tipo de agresión que se da para ayudar a definir posibles daños que se presenten. Armas cortopunzantes que puedan tener cierto grado de profundidad, que la profundidad que alcancen sea mayor a la amplitud de la herida visible, debido a que tienen mayor riesgo de infecciones. Armas contundentes que pueden generar en cierta medida algo similar al aplastamiento, o corto contundentes como pueden ser los machetes, el hacha, que son una combinación de las anteriores. Tener en cuenta las armas de fuego, debido a que aunque las lesiones de entrada y de salida sean pequeñas y se observen ambas, no se puede realmente predecir la ruta que el proyectil sigue dentro del cuerpo. Y pues si son por causa química, eléctrica que ya hablamos, o por quemaduras. Averiguar esto puede permitir hacer una evaluación más adecuada de los posibles daños del paciente. Las heridas a su vez las podemos clasificar según su riesgo de infección y según la forma en que se generaron en cierta medida, hablando de heridas limpias, cuando son por cirugías programadas en el cual no se comprometen tractos, esto haciendo referencia a tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, tracto genitourinario. En estas el riesgo de infección es del 5%. Ya limpias contaminadas es una cirugía también programada, pero en el cual hay compromiso de los tractos anteriormente mencionados. Riesgo de infección 10-15% aproximadamente. Luego ya tenemos las heridas contaminadas, que van a ser la mayoría de las que a las que nos enfrentaríamos en urgencias, las cuales son heridas que no se conservan los protocolos de asepsia o antisepsia en una cirugía programada, o más que nada heridas traumáticas con menos de 4 horas de duración. Estas van a tener un riesgo de infección de hasta el 20 a 30%, dependiendo de dónde se mire. Y finalmente, las de peor pronóstico en cuanto a la infección son las heridas sucias. Estas son heridas que presenten signos de infección franca, ya sea material purulento o contaminación macroscópica, tierra, restos de ramas. Llegan a tener una infección hasta en el 40% de los casos. Así se den las medidas de manejo adecuadas. En cuanto a la valoración de la herida, siempre es importante realizar un examen y una documentación completa de la herida. Recomendable hacer al menos una medición, ya sea tanto para fines de médicos y para fines legales, dado que una herida que no se en zonas especiales, digamos la cara, si no se cicatriza de forma adecuada, puede ser digamos, causante de demandas en algunos casos, dependiendo de las personas y del grupo poblacional con el que se esté trabajando. A su vez, siempre hay que revisar la hemostasia. Si no se logra controlar la compresión, el sangrado, hay que evaluar posibles causas. En cuanto a los torniquetes, la recomendación es que se apliquen por máximo 20 minutos para evitar pérdidas de las extremidades. Y la recomendación que hacen en el libro es no pinzar vasos sanguíneos, porque realmente se puede estar haciendo mayor daño que el posible beneficio, debido a que podemos estar lesionando múltiples estructuras cercanas al vaso, y pues que estos pinzamientos se estarían haciendo en parte a ciegas debido al sangrado constante. Las únicas excepciones eran básicamente pequeñas vénulas o arteriolas intramusculares, a esas sí les podían como intentar pinzar, pero idealmente no se deben pinzar los vasos. En cuanto a función, siempre hay que tratar de evaluar el rango completo del movimiento de la extremidad, de los músculos, con el fin de ver compromiso articular o tratar de buscar daños a nivel de los tendones, lo cual se puede evaluar de manera visual, tratando de realizar por medio del conocimiento anatómico contracción de cada uno de los músculos y de sus recorridos. A su vez, las articulaciones. A nivel neurovascular, esta evaluación debe realizarse previamente a la aplicación de la anestesia para la reparación. Idealmente se debe realizar al menos la prueba de discriminación de 2 puntos, esperando que a nivel de la yema de los dedos esta sea menor a 1 centímetro o idealmente a menos de 5 milímetros. Siempre se debe evaluar por la sensibilidad en cada uno de los territorios de los diferentes nervios cutáneos, presencia de parestesias,
Como es vascular, también evaluar el llenado capilar, que esté presente, que no nos encontremos con signos duros de lesión vascular, y considerar aspectos socioeconómicos para definir reparación. Esto en el libro hacían referencia a que, por ejemplo, no es lo mismo que estemos ante alguien que tuvo una herida en el tercio distal de la falange media, que sea una persona de 98 años con Alzheimer, que es dependiente funcionalmente, a que si estamos hablando de una mujer de 40 años que se dedica a la costura. No tiene las mismas implicaciones funcionales. Y finalmente la contaminación macroscópica, hay que tratar de realizar la limpieza lo más adecuada posible, con agua, con solución salina, idealmente, que no estén frías de preferencia, y con una presión adecuada. Esto teniendo en cuenta que si aplicamos demasiada presión podemos llevar a una profundización de restos que continúan estando dentro de la herida. Bueno, ya siguiendo a las heridas de alto riesgo, vamos a tener que estas heridas van a ser las que están contaminadas con salivas, con secreciones vaginales, con heces, tierras y materiales orgánicos. También tenemos las heridas por mordeduras y las heridas en pacientes que están inmunocomprometidos. En estas heridas se puede llegar a requerir uso antibiótico y una sutura por más tiempo. O hasta en dados casos ya llegar a tener que hacer un cierre por segunda intención o tercera intención. Las heridas de manos, incluidas las mordeduras, en las heridas de los pies precisan un cuidado especial, y las heridas mayores de 6 a 12 horas que no sean en cara pueden precisar de un cierre derivado. Las heridas de cuerpos extraños pueden requerir una radiografía y una extracción, una exploración y una profilaxis antibiótica. Siguiente, por favor. Entonces, para profundizar un poco en las heridas que requieren un cuidado especial, vamos a ver las heridas por mordeduras, que pueden ser por animales o por humanos. En las heridas por animales se van a encontrar que pueden ser polimicrobianas, y las más frecuentes van a ser Pasteurella, estafilococo, estreptococo y anaerobios. En las heridas por humanos podemos encontrar estafilococo, estreptococo, Eikenella, y por anaerobios también. En esas heridas el desbridamiento suficiente puede llegar a dar un mejor resultado a la cicatriz, y el límite, y no usar suturas, enterradas, sino tal vez suturas de afrontamiento en dado caso que se requieran. Siguiente, por favor. En estas heridas, el uso antibiótico no va a sustituir la limpieza que se tiene que hacer la herida. El antibiótico que se recomienda, según el libro, sería ampicilina sulbactam. La dosis de la ampicilina sulbactam va a ser de 3 miligramos en 4 momentos, cada 6 horas. En caso de que no se tenga ampicilina sulbactam, se puede usar clindamicina y una fluoroquinolona. En caso de alergias, en adultos se puede usar clinda más trimestoprim sulfo para niños. También. En caso de que requieran inmunoprofilaxis, se puede usar antitetánica y tozoide tetánico. Más adelante vamos a ver cómo hace la profilaxis antitetánica. Y en caso de exposición, o que se crea que el paciente fue expuesto a rabia, o que el animal no se desconozca su estado rábico, se puede considerar ya entre un evento moderado o un evento grave. En caso de un evento moderado, se va a usar un esquema de una vacuna antirrábica en 5 dosis. Entonces va a ser días 0, 3, 7, 14 y 30. En caso de una exposición grave, se tiene que hacer un lavado, se tiene que hacer insensibilización, y también se tiene que aplicar el suero antirrábico. Siguiente, por favor. Entonces ya las técnicas de cierre vamos a tener de primera, segunda y tercera intención. La primera intención consiste en un cierre quirúrgico de la herida. Va a tener mayor fortaleza de la piel en la capa dérmica. La mejor reparación se obtiene cuando
La profundidad completa de la dermis se aproxima a precisión a la profundidad completa de la dermis opuesta. La eversión de las heridas y el uso de puntos enterrados pueden mejorar en gran medida la cicatriz por primera intención. En la segunda intención vamos a tener que la herida, va a permitir que la herida sane sola sin ninguna intervención quirúrgica, se deja la herida abierta y se va a dejar que cure desde la capa interior hasta la superficie exterior. Va a ser más prolongada que la primera intención. Siguiente, por favor. Las heridas de áreas cóncavas de la piel son las que curan con mejor, como está la cresta del ala nasal, el pliegue nasolabial, la sien, el pabellón auditivo, y las heridas cóncavas van a estar mejor con primera intención. Entonces sería la mejilla malar, punta en la nariz, el borde vermellón del labio. Ya tenemos la tercera intención, que ya va a ser una combinación entre el cierre primario y el cierre secundario. Se va a dejar que la herida se cierre durante 3 a 5 días y después se va a hacer una intervención de un cierre primario con sutura. Esto se hace en heridas que están contaminadas, sucias, infectadas o que tienen un mayor riesgo de contaminación porque están demasiado viejas. En esta intención se limpia a fondo la herida al principio y se irriga con presión, se frota con gasas húmedas con una solución salina y se vuelve con una gasa húmeda. Y luego se cubre con un apósito quirúrgico. Se le tiene que explicar al paciente que durante los 3 a 5 días que esté con esto, va a intercalar entre gasa húmeda y gasa seca. Y cuando se revalore, se tiene que volver a anestesiar al paciente, se tiene que volver a limpiar, se frota la herida y se sutura. Siguiente, por favor. Ya hablando de la reparación de la herida, vamos a empezar con la anestesia. La anestesia no se puede usar lidocaína al 1%, no exceder de una dosis tóxica de más o menos de 4.5 miligramos por kilogramo, y tiene un efecto más o menos de 60 a 90 minutos. La bupivacaína, en caso de que se tenga disponible y de que requiera un efecto más prolongado, se puede usar y va a durar 120 a 180 minutos. También se puede usar lidocaína con bupivacaína, bupivacaína. Se pueden usar con epinefrina. Esto es para ayudar a prolongar el efecto anestésico y promover la hemostasis. Reduce la absorción sistémica y recordar que no usar en dedos de las manos o pies o en zonas terminales. Siguiente, por favor. También se puede usar como una alternativa los anestésicos tópicos. Está el LED, que sería una lidocaína, epinefrina y tetracaína. Y también existe, pero es difícil de conseguir, la tetracaína, adrenalina y cocaína, que también es un buen anestésico tópico. Para que, como la anestesia va a doler, al momento de inyectarse, se recomienda que se inserte y se vaya infundiendo el anestésico mientras que se hace el recorrido. La limpieza de la herida se tiene que hacer después de la anestesia. Se tiene que preparar meticulosamente la piel. Se puede usar una solución yodada, que sería la povidona yodada o clorexidina. Se limpia alrededor de la herida, no directamente sobre la herida, ya que puede generar más daño tisular o puede causar toxicidad. No es necesario eliminar el vello. Siguiente. Ya hablando de la irrigación se tiene que hacer con una presión de más o menos de 5 a 80 libras por pulgadas cuadradas. Es una presión adecuada para limpiar heridas que no están muy contaminadas. Esa presión se puede alcanzar con una combinación de una jeringa de 35 mililitros y un angiocatéter de calibre 19, o una aguja de un calibre de 18 a 19, manteniendo más o menos de 2 a 5 centímetros de la superficie de la herida. Los líquidos para irrigación pueden ser solución salina, agua de grifo o lactato de Ringer. Se puede usar más o menos desde 500 mililitros hasta 1.5. En la literatura sugieren que se use más o menos de 100 a 30. Y
anecdóticos que cuentan es que se puede usar de 50 mililitros por centímetro de la herida en heridas limpias y de 100 mililitros en el caso de que la herida esté muy sucia. Siguiente cosa. El desbridamiento se hace para ayudar a crear unos bordes más rectos y para ayudar a cicatrizar mejor la herida. Se elimina los bordes que están desestabilizados y se puede hacer con un bisturí número 11 o con unas tijeras. Siguiente, por favor. La decisión de la herida es hacer una extirpación de toda el área de la herida en áreas de exceso. En caso de que haya una laxitud tisular, se tiene que tener en cuenta que no hayan vasos sanguíneos, nervios, tendones o articulaciones que se puedan dañar con esto. La idea es crear bordes lisos y limpios alrededor de la herida para llegar a hacer una mejor sutura y una mejor cicatrización. Se tiene que planificar, se tiene que coger y delimitar el área. Y ya el sofocamiento de la herida va a ser que se puede realizar cuando la herida no se puede cerrar debido a un defecto tisular o que la herida esté bajo presión. Entonces, para que la herida no quede tan tensionada, se pueden coger unas tijeras o un bisturí, se recomienda más las tijeras, y se coge alrededor de la dermis y la subdérmica y se como que se despega un poco para que quede más suelto. Se recomienda que tenga más o menos, el médico tenga experiencia y que no se hagan heridas que estén muy contaminadas en las palmas, plantas ni en la cara, porque en la cara podría generar cicatrices. Entonces podría llevar a demanda también. Siguiente cosa. Ya en la profilaxis del tétano vamos a tener lo que vamos a hacer en base a según si la herida la requiere o no la requiere. Entonces vamos a ver que las heridas que están propensas al tétano, a ser heridas que están contaminadas, ya sea con heces, salivas, cuerpos extraños o tierra, en esas heridas van a ser propensas a tétano, tejidos desvitalizados por mucho tiempo, una infección que haya afectado el tejido isquémico, que hay un mecanismo, dependiendo del mecanismo de la lesión, si hay quemadura, aplastamiento o por bala, va a ser una herida propensa. Una herida mayor a 6 horas, una profundidad de la herida mayor a 1 centímetro y una herida que sea por abrasión, abulsión, aplastamiento irregular o es una herida estrellada para requerir una profilaxis antitetánica. Entonces, la profilaxis se va a hacer dependiendo de si el paciente, del antecedente del paciente al tétano. Entonces, si el paciente tiene una inmunización menor a 5 años de la última dosis, no requiere que se le haga, no se le requiere profilaxis. Si es mayor de 5 años, pero menor a 10, se le pondrá solamente la vacuna. Se le va a poner 0.5 mililitros por vía intramuscular. O si ya es mayor de 10 años desde la última dosis, se tiene que poner la inmunoglobulina y la tetánica. Y la inmunoglobulina va a ser de 250 a 500 unidades intramuscular. Si el paciente no tiene dosis de antitetánica, se le tiene que poner las 3 inyecciones de la vacuna del tozoide y se le tiene que poner la inmunoglobulina. Siguiente, por favor. Ya los pacientes en la profilaxis antibiótica van a ser en las heridas que tengan alto riesgo de infección. Más o menos en heridas, aún así con la profilaxis hay una incidencia de 6.3 de que la herida se infecte. Entonces las heridas por gatos y mordidas de gato perro, ya había dicho que había sido por ampicilina sulbastán a nivel parenteral, también puede ser carbapénicos o clindamicina. Se va a hacer un tratamiento por 3 a 5 días. Si no se puede usar también amoxicilina clavuronato. En mordidas humanas se usa también ampicilina o las clindamicinas también. Y ya en las heridas abiertas o en la cavidad oral se puede usar penicilina
o clindamicina. También se puede usar cefalosporinas de primera generación, este va a ser por 1 a 3 días. Y no alcanzo a leer abajo. Y a la penicilina y a las cefalosporinas pueden añadir aminoglucósidos. En las heridas que se consideran de bajo riesgo para infectarse pueden ser las heridas que están bien vascularizadas, que pueden ser cabeza, cuello y cuero cabelludo. Pero también se tiene que tener en cuenta que el paciente no tenga diabetes, que sea inmunosuprimido, que tenga una enfermedad vascular periférica o que sea un adulto mayor de 65 años. Listo, entonces continuando ya con las suturas propiamente, tener en cuenta como recomendaciones generales que siempre se debe usar el menor tamaño posible para disminuir tanto el daño tisular como obtener un mejor resultado cosmético. Teniendo en cuenta que los tamaños van desde la más grande, que es 5, y vamos disminuyendo hasta que llegamos a 0, y ahí van aumentando los números de ceros a medida que disminuyes el grosor. Esto haciendo referencia a que un diámetro de una hebra 5 ceros es menor que una de 4 ceros. A su vez se debe tener en cuenta las resistencias a la tracción de la sutura, que idealmente no debería exceder la resistencia a la tracción por parte de los tejidos, debido a que si esto se da que la sutura sea más resistente que el tejido, se puede dar que el tejido sea rasgado al aumentar la tensión. A su vez, las suturas las podemos dividir de diversas formas, en cuanto a si es reabsorbible o no, teniendo en cuenta un rango de tiempo que es de 60 días, en el cual si ese rango ya perdió la gran mayoría de su fuerza tensil, se va a catalogar como reabsorbible, y no reabsorbible pues si se da el sentido contrario. Tener en cuenta, pueden ser reabsorbibles sin importar si son naturales o sintéticas. Y pues con su origen nos las vamos a dividir de esta forma: sintéticas o naturales, dependiendo de si es origen animal, vegetal o mineral. Tenemos más que nada seda o lino, el algodón, que realmente ya no tiene aplicación significativa, o de origen mineral de acero o de titanio, en casos específicos que realmente no serían en el contexto de la sala de urgencias. A su vez, de origen sintético, la poliamida o el polietileno. Y por el número de filamentos la podemos dividir como monofilamento o multifilamento. De esta división es importante que las monofilamento tienden a causar menos trauma tisular. Usualmente hay menos riesgo de infección, debido a que, contrario a las multifilamento, que por la superficie que se encuentra entre las diversas hebras, en estas se pudiesen albergar bacterias, contrario a las monofilamento, que es un cuerpo único. A su vez, tener en cuenta las suturas digeridas por enzimas corporales o hidrolizadas por el tejido corporal dependen también del grosor, la duración de estas en el tejido. O sea, una hebra que sea más gruesa va a demorar mucho más en ser totalmente hidrolizada en el tejido que una contraparte más delgada del mismo material. Esta tabla es como, realmente es para tenerla a la mano de pronto si se quiere estudiar. Podemos dividir las diversas tipos de sutura en absorbible o no. Las más comunes de pronto, la catgut cromada, el Vicryl, serían como las más comunes junto al proleno, que es el polipropileno. Entonces, de estas destacar, catgut usualmente monofilamento, absorbible. Dependiendo si es el catgut estándar, puede conservar su fuerza tensil entre 7 y 10 días, mientras que si es el catgut cromado, hasta 14 días, dado que a los 21 o 28 días ya tiene una pobre conservación de la fuerza. Pasando al otro de los más comunes, el Vicryl, también absorbible. Este es multifilamento y la duración alrededor también de los 14 días. Y luego tenemos el proleno, que es de las otras que son más conocidas. Esta ya es no absorbible, es monofilamento, y debido a que es no absorbible va a tener una duración prolongada de la fuerza tensil. A su vez, podemos catalogarlas por qué tan fáciles son de manejar o no, debido a que, por ejemplo, las
Las sintéticas van a ser más difíciles de manejar en general debido a que tienen más memoria, esto haciendo referencia a que tienden a conservar la forma en la que se encontraban en el empaque, por lo cual se pueden enredar un poco más fácilmente o pueden dificultar el manejo a la hora de realizar los nudos. También tener en cuenta la reactividad tisular, que puede ser baja o alta dependiendo. Usualmente las de origen natural tienden a tener más reactividad tisular. Recordar, el nylon y el polipropileno van a ser las más usadas en urgencias de forma usualmente, y la seda no va a tener un papel tan protagonista, dejándose más que nada para utilizarse en lo que es cavidad oral, en lesiones de la lengua, más que nada, debido a que pues, puede provocar reacciones tisulares a cuerpo extraño, que es lo que conocemos como el granuloma. Recordar lo que ya había dicho, elegir suturas que coincidan con las propiedades curativas del tejido, esto haciendo referencia a la resistencia a la tensión, debido a que si la sutura es demasiado resistente podemos llevar a causar más daño al tejido debido a que ésta lo desgarre. En cuanto a las agujas, también las podemos catalogar por diferentes formas, debido a que pueden tener diferentes formas según el cuerpo y la punta, que van a ser como las características diferenciales. Pueden ser agujas cortantes o no, dependiendo si tienen bordes, o pueden ser un cuerpo redondo. Las de cuerpo redondo pueden causar menos daño tisular, pero a su vez van a tener menor capacidad de penetración, por lo tanto no serían tan adecuadas en tejidos más resistentes. De estas cortantes podemos ver que está la aguja cortante usual y esta que la ve, la aguja cortante inversa. La diferencia básicamente es donde se encuentra el tercer filo. Como podemos observar en la usual, el tercer filo va a estar en la cara interna de la aguja, mientras que en la inversa va a estar en la cara externa. La ventaja sería que con esta, la B, al filo estar en la cara externa, es menos probable que creemos un borde de corte que pueda ser usado por la sutura para rasgar la herida, debido a que quedaría como una pared de tejido a la que se puede recostar la sutura. Y pues también tenemos otro tipo de agujas que tienen una punta roma. Esto ya sería de usos más especializados en tejido muy friable, que requeriría menos capacidad de penetración, digámoslo así. Tener en cuenta, las agujas se pueden cortar o usar, por lo que es importante un adecuado manejo de estos. Se deben manipular con un porta agujas, agarrarlas desde el tercio más externo para evitar pues dañar los filos de corte. Como ya había dicho, las agujas de corte es para tejidos más duros, ya sea cutáneo, intradérmico o subcutáneo. Y las agujas de punta y cuerpo cónico, debido a que no van a tener tanta capacidad de penetración tisular, no van a ser tan adecuadas para la piel. Entonces, lo que venía diciendo, hay que agarrarlos del tercio externo para evitar la posibilidad de dañar los bordes de corte. Se debe entrar a 90 grados de la herida y salir de esta misma forma, tratar de tomar la misma cantidad de tejido en ambos lados para que sea pues una herida simétrica. Y pues en cuanto a la manipulación ya con el equipo de salud, es recomendable siempre pasar el portaagujas de esta forma para disminuir la probabilidad de accidentes, ya sea de nosotros o del resto del personal de salud. Hay diferentes instrumentos que pueden facilitar el trabajo ya de realizar la sutura propiamente, yendo de pinzas tipo Adson, portaagujas propiamente, o hay unos híbridos que pueden ser tanto el papel de pinza como de tijera para disminuir la cantidad de elementos que se deben tener a la mano y con esto de pronto aumentar la rapidez con la que se realiza el procedimiento. En cuanto al cierre de la herida, lo que ya se ha dicho, el objetivo es el cierre, es la aproximación de la piel con la mínima tensión que permita la eversión de los bordes, que es lo que se ve acá. Esto con el fin de evitar que las células
epiteliales epidérmicas realicen una migración hacia las partes más profundas de la herida. Colocar la puntada lo suficientemente cerca para afrontar, pero no tan apretado que permita el desarrollo de necrosis tisular. El tiempo y el mecanismo de la lesión determinará si se va a hacer un cierre primario o si se posterga el afrontamiento, que es lo que ya nos explicó la compañera, y a su vez se debe, digamos, evaluar la necesidad de un cierre de una capa versus un cierre multicapa, teniendo en cuenta que los mejores resultados sean cuando se aproxima la dermis contra la dermis opuesta. Lo más simétrico que sea es lo mejor. A su vez, tener en cuenta que hay que balancearlo debido a que en los cierres multicapa, entre más capas de sutura se realicen, mayor el riesgo de infección. Tener en cuenta no realizar suturas a través de la grasa debido a que la grasa no tiene resistencia y el músculo no es que sea tan resistente. Si acaso sería mejor suturar las fascias, por ejemplo. En cuanto a cuidados posteriores, se debe realizar una limpieza perilesional, ya sea con solución salina o agua estéril, posterior a ya haber realizado la sutura para tratar de eliminar coágulos de sangre o restos que puedan quedar y que pueden ser como una fuente de infección o de mala cicatrización. A su vez, se recomienda cubrir con apósitos, que pueden no disminuir el riesgo de la infección, pero promueven un ambiente adecuado para la cicatrización, debido a que zonas hipoxémicas promueven la cicatrización, entonces estos apósitos también cumplirían con ese papel. Y pues no se está en contra de la utilización de antimicrobianos tópicos para estas heridas. En cuanto a la remoción de las suturas, esta es una tabla así como de guía, pero si nos quisiéramos quedar con un número cerrado, podríamos escoger el 10 para la mayoría, excepto en cuanto a los días para retirarla, exceptuando lo que es la cara y el cuello, que si quisiéramos lo podríamos redondear a un 4 en los adultos para cara y cuello. Entonces, en general, 10 días para retirarlo y cara y cuello 4 días. Bueno, eso es el seminario que teníamos preparado de momento. Esta es la literatura utilizada, más que nada la primera. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muy bien, es que a mí me parece que el médico de urgencias tiene que tener entrenamiento en esto. Esto no solo de los cirujanos plásticos, porque en realidad los que hacen, yo tal vez el 98% de las suturas de urgencias son los médicos generales, y los plásticos hacen muy pocos procedimientos en las urgencias, ¿no? Que les derivamos a ellos heridas de párpados, de algunas de labios, del ala de la nariz o de los pabellones auriculares, pero las demás suturas las hacen los médicos generales. Entonces uno sí debe enfrentarse con conocimiento y sabiendo qué es lo que tiene que usar, porque a veces no sabemos y es la enfermera la que decide por nosotros qué es lo que le vamos a poner al paciente. Entonces la invitación de esto era eso, que conociéramos las heridas, cómo se presentan, cómo se pueden clasificar y los elementos de sutura para ver cómo los vamos a solucionar en los servicios de urgencias. Esa era como la idea, es una cosa muy general, pero que a mí me parece que es importante en la formación de cualquier médico. Bueno, mmm, a ver, Daniel me mandó hoy un correo, pero yo no sabía que eso venía en PDF. Yo pensé, o sea, yo leí Daniel, leí el WhatsApp y llegué yo a mi casa a mirarlo, pero era un PDF y no tengo cómo imprimir. Entonces no pude mandar los dos formatos que me enviaron para poder pedir el permiso, pues la entrada mía, creo que es al centro de simulación. Entonces, mira, yo mañana en la mañana lo voy a hacer. Si no se puede hacer mañana, pues lo hacemos el lunes, me parece, Daniel. Y mañana habían 2 seminarios pendientes, ¿verdad? O uno. ¿Cuál sería? Y lo haríamos mañana. Mañana vemos el paciente, el paciente con vértigo. Ok. ¿Y el otro cuál era? Crisis asmática. Eso, Ok, gracias. y crisis asmática. Y lo otro que le quería preguntar, Doc, yo le mandé 2 documentos Excel, no sé si de pronto a usted le abren como PDF.
Es que no los puede, o sea, digamos que uno no los puede manipular, ¿sí? Esos documentos, o sea, esto no se pueden, los datos no se pueden meter ahí, yo no pude hacerlo, por eso no los pude reenviar, entonces me toca es, a ver, o sea, yo no los pude manipular, ¿sí? O sea, no le puedo colocar los datos que pide ahí, entonces yo dije, bueno, entonces me tocará imprimirlos y hacerlos manual y fotocopiar y mandarlos por correo, no sé, es que no sabría cómo hacerlo, pero yo no los pude modificar. ¿Usted pudo modificar eso? Ese censo que llaman censo de la comunidad universitaria, eso, yo no lo pude hacer, o sea, no se puede manipular. Pues sí, Doc, eso ya lo llenaron unos compañeros. Pues ahí cuando uno lo abre, sale lo de abrir con hojas de cálculo. Generalmente ahí sí deja como tal Voy a escribir. intentar hacerlo ahora, ¿listo? Sí, Y yo le comunico a usted para ver cómo cuadramos eso, ¿listo? listo, igual, listo, yo estoy pendiente. Bueno, entonces todo muy bien, entonces mañana nos vemos nuevamente, ¿vale? Listo, muchas gracias, Doc. Ok, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Doc. Hasta luego. Chévere.